Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con una disertación de la doctora María Belén Blasco, que nos va a hablar de esquizofrenia y neurodesarrollo. Adelante. Del axón, y después una bastante clara densidad de proteínas que generan una estructura que permite anclar de alguna manera la membrana presináptica del axón con la neurona siguiente o con la que se va a comunicar. Digamos, esto muy básico es bastante importante en lo que es la teoría del neurodesarrollo. La teoría del neurodesarrollo, por supuesto, es muy amplia y abarcativa. Una parte de esa enorme teoría que lo que dice fundamentalmente es que la esquizofrenia sería el producto de alguna alteración que ocurre en el desarrollo del sistema nervioso central fisiológico a lo largo de la vida, mayormente a una edad temprana. Hay una parte que es lo que es la teoría sináptica, que es a lo que yo me dedico un poco más específicamente. ¿Qué dice la teoría sináptica? Que esta alteración del sistema nervioso central ocurriría fundamentalmente en esta estructura, en la sinapsis. Esta parte, o la teoría sináptica más bien en sí misma, fue por primera vez mencionada en 1984 por Feinberg, que venía estudiando el desarrollo del sistema nervioso central normal. Lo que se sabía bastante claramente en aquel momento era que la cronología de la sinapsis indicaba que desde hasta aproximadamente los 10 y 12 años, las sinapsis aumentaban drásticamente en número en el cerebro y que a partir de esa edad, como pueden ver en ese gráfico, más o menos entre los 10, 12 años, hay una caída otra vez bastante abrupta del número de sinapsis en el cerebro que llega más o menos en la adolescencia a una meseta y se sostiene hasta no sé, los 60 años, donde podemos empezar a ver que disminuyen nuevamente, ¿no? La explicación, por lo menos más aceptada incluso hasta el día de hoy, es que este proceso implica una especialización, digamos, del sistema, en donde básicamente las sinapsis que no sirven o que no son las más eficientes para llevar adelante determinado proceso, básicamente se eliminan y se podan, y este proceso entonces se conoce como poda sináptica, que es fisiológico, normal, esperado. Lo que Feinberg postula en ese momento, plantea, principalmente basándose en un hecho que es observable clínicamente, es que este momento de la finalización, si se quiere, de la poda sináptica hacia la adolescencia coincide cronológicamente
con el momento en el que suele darse el primer episodio psicótico en la esquizofrenia, ¿no? Eso lo acompaña a él con toda una serie de estudios que venían publicados hasta ese momento, que venían indicando una función de las alteraciones del eje hipofisario hipotalámico, de cambios hormonales, de cambios en registros electroencefalográficos a lo largo del sueño que se daban en ese mismo momento, periodo de la adolescencia, en donde también se veían ya alteraciones cuando comparaban individuos con esquizofrenia versus controles, que también acompañaban un poco a esta idea de decir, parece ser que este proceso de poda está fallando en estos individuos. Es más, él empieza a plantear que también sería coincidente con lo que decía Bloiler, que esta alterada especialización que se terminaba dando en los circuitos sinápticos es lo que producía lo que todos vemos clínicamente, que es que en algún punto hay como una falla en la integración de los estímulos en los individuos con esquizofrenia. Esta idea en 1994 la retoma Kejaban porque Feinberg nunca pudo, con la evidencia que tenía en ese momento, no pudo decir si la alteración era un exceso de poda sináptica, era una falta de poda sináptica suficiente o era simplemente que las sinapsis que se estaban eliminando, digamos, no eran las adecuadas, que no era una cuestión cuantitativa, sino más bien cualitativa, perdón, más de una selección de cuáles son las sinapsis. Kejaban retoma toda la evidencia nueva, vuelve a revisarla y lo que postula para él en aquel momento, ya agregando tecnología nueva como estudios de PET que empezaron hacia los 80, MRIs, y estudios más bien post-mortem, es que lo que se veía más bien era que la poda podría estar relacionada a un exceso. Digamos, en los individuos con esquizofrenia parecía ser que habían menos sinapsis que en los controles sanos. Desde 1994, obviamente, hasta el día de la fecha, muchísima más evidencia surgió, mucho más moderna. Tenemos, por ejemplo, estudios genéticos enormes en donde se empezó a ver que la mayor parte, digamos, de las mutaciones que se han asociado a la esquizofrenia ocurren en genes que se asocian más bien a la formación, a la estructura o a la función sináptica. Nuevamente, estudios post-mortem aumentaron bastante a lo largo del tiempo y fueron metaanalizados. Y como les decía, muy consistentemente también mostraron una reducción en marcadores sinápticos, más que nada en las regiones frontales, en el hipocampo y en la corteza cingulada. Y finalmente, por ahí otros estudios también bastante modernos son los estudios de células madre, en donde se ve que cuando se estimula a células pluripotentes tomadas de individuos con esquizofrenia para diferenciarse en tejido tipo nervioso, tipo neuronas, pueden ver que lo mismo, este tejido tiene alteraciones que también son compatibles con disfunción sináptica. ¿Qué es lo que nosotros hicimos o lo que nosotros planteamos es realizar estudios con tomografía por emisión de positrones? Digamos, la posibilidad de cuantificar sinapsis a través de esta técnica surgió en los últimos 10 años, ¿no? Digamos, hasta ahora toda la evidencia que les había mostrado no venía de individuos vivos, sino, como les digo, post-mortem, células, estudios genéticos, o más bien estudios que dan cuenta de alteraciones de función sináptica, pero que no permitían cuantificar en vivo una sinapsis. Este que pueden ver acá es exactamente nuestro PET, el que nosotros usamos para hacer nuestros estudios acá en Canadá. Como les decía, recién en los últimos 10 años, más allá de que la técnica PET viene desde los 80, en esta última década surgieron dos radiotrazadores, dos moléculas que permiten cuantificar la sinapsis. ¿Cómo se hace? Estos son dos radiotrazadores que son un ejemplo y los pongo porque se han usado en humanos in vivo, pero hay más, hay distintos para usar en animales, etc. Estas dos moléculas son, para a quienes les interese saber por qué marca la sinapsis, son derivados del levetiracetam y a estas moléculas derivadas del levetiracetam se les introduce un radioisótopo
que las convierte en moléculas capaces de emitir radiación o emitir isótopos que nosotros podemos captar con el escáner. Lo importante de que sean derivados del levetiracetam es que nosotros sabemos que el target específico del levetiracetam es esta molécula que se llama SB2A. Yo le voy a decir SB2A en inglés, perdón, pero porque la nombro demasiado y ya lo tengo muy metido en la cabeza. SB2A es una proteína transmembrana que se encuentra específicamente en la sinapsis. Es una proteína transmembrana que se encuentra en las vesículas sinápticas. Y como les había mostrado, las vesículas sinápticas están en alta concentración hacia el final del axón, en donde se produce una sinapsis. Entonces, de alguna manera nosotros estimamos la cantidad de sinapsis que podemos encontrar en una región del cerebro a través de estimar o cuantificar las vesículas sinápticas. Nosotros también sabemos que las vesículas sinápticas suelen tener un número estable independientemente de cuál es la sinapsis. Y también sabemos que esta molécula se correlaciona muy bien con otros marcadores sinápticos que son considerados como gold standard en estudios post-mortem. Digamos, de eso nos servimos, de la capacidad de nuestro trazador para poder unirse a esta molécula y de la capacidad de nosotros poder captar la radiación que producen usando el escáner. Acá les muestro cómo se ve una imagen de nuestro SynVest 1 PET, que es el radiotrazador que nosotros usamos. La realidad es que, como pueden ver, nosotros podemos traducir esa señal que obtenemos del escáner en distintas gamas de colores. Los colores los elegimos nosotros, así que no es que significan demasiado. No es que yo, la verdad no estoy muy feliz con los colores que elegí acá porque son un poco difíciles, pero los podemos cambiar y interpretar más rojo habitualmente como mayor densidad, azul es como menor densidad, pero es bastante random, digamos, la selección de color. Y como pueden ver, versus en la otra imagen yo les muestro cómo se ve un cerebro en una resonancia magnética. Como ustedes bien sabrán, también las resonancias magnéticas hay distintos tipos de secuencia. Nosotros elegimos una secuencia específica que está validada para nuestra técnica. Y lo que hacemos básicamente es solaparlas. Agarramos el PET, agarramos el MRI, nos permite poder delinear las regiones anatómicas, cosa que en PET no podemos hacer porque no estamos evaluando la anatomía cerebral, solamente la señal que podemos captar del radiotrazador. Solapamos una imagen con la otra y de alguna manera esto es lo que nos permite definir en qué regiones cerebrales estamos cuantificando qué cantidad de señal de alguna manera, dicho muy simplemente. Como pueden ver, este es un poco el proceso que nosotros hacemos para poder solapar una imagen con la otra, delinear, digamos, las regiones anatómicas que nos interesan en el cerebro. Y esto obviamente lo hacemos a través de un método específico a través del cual nosotros obtenemos este resultado final que es el potencial de unión, el binding potential. Y esto es básicamente lo que nosotros interpretamos como una medida de la densidad de sinapsis por unidad de tejido. Entonces, previo a nuestro estudio no es el primero que hace esto, a veces esto suena así, pero no lo es. Antes de nuestro estudio ya habían 4 otros investigadores que habían realizado esta misma técnica en poblaciones con trastornos psicóticos. 2 de ellos, los 2 primeros, en realidad habían tomado grupos de pacientes con esquizofrenia con una duración de enfermedad bastante prolongada, más o menos 17 años de duración de enfermedad, y ambos habían mostrado consistentemente que veían una reducción en la cuantificación de SB2A, que es nuestra molécula de interés. Obviamente, como todos se podrán imaginar, clínicamente muchas
pueden haber muchas razones detrás de por qué un individuo con esquizofrenia, tras 17 años de sufrir esta patología, puede tener menos sinapsis, digamos, que un control sano. Entonces, la siguiente pregunta era, bueno, ¿esto es una consecuencia de vivir 17 años con esquizofrenia y todas las comorbilidades que esto tiene? ¿O también la podemos encontrar, digamos, temprano en el desarrollo de este trastorno? Se hicieron otros dos estudios que incluían pacientes en un transcurso más temprano del trastorno, con entre 2 y 3 años de evolución de enfermedad. Y acá ya no hubo tanta coincidencia. Uno de los estudios sí reporta reducciones de la densidad sináptica y el otro no es capaz, digamos, de encontrar resultados estadísticamente significativos. He ahí nosotros planteamos hacer, perdón, me quedó el título en inglés. Nosotros planteamos hacer este estudio, que es el que les voy a mostrar hoy. La diferencia es que nosotros, por un lado, incluimos dos grupos clínicos. Por un lado, participantes que se consideran en alto riesgo para desarrollar un trastorno psicótico, ya sea porque tienen familiares de primer grado con diagnóstico de esquizofrenia o porque están presentando en el momento síntomas psicóticos subsindrómicos, y otro grupo que ya desarrolló su primer episodio de manera florida, y nuestro criterio de inclusión era que sea antes de los 3 años, lo más temprano posible. Lo que llegamos a obtener fue una media de alrededor de 1 año de evolución de enfermedad. También teníamos cierto criterio con las dosis de antipsicóticos. Si bien, como se podrán imaginar, es muy difícil tener un paciente con un primer episodio psicótico que no esté recibiendo antipsicóticos, nosotros sí los escaneábamos. Teníamos un criterio de escanearlos o antes de que lleguen a la dosis terapéutica o, en su defecto, que estuvieran dentro de lo posible menos de 2 meses en dosis terapéuticas. Creo que solo tuvimos un paciente que sí tenía, digamos, dosis terapéuticas. Después, y bueno, nos planteamos, digamos, el objetivo de estudiar, digamos, si en estos dos estadios, si se quiere, o en estas dos poblaciones había ya presente una reducción de la densidad sináptica. Evaluamos tanto la severidad de síntomas positivos y negativos, y también evaluamos el uso de cannabis. Digamos, no era un criterio de exclusión que nuestros pacientes consumieran cannabis. No sé, como ustedes quizás muchos saben, el cannabis en Canadá es legal, entonces lo podemos, digamos, libremente cuantificar sin ningún problema, así que lo hicimos y documentamos, digamos, el uso de cannabis en esta población. Y básicamente el primer gran resultado que vimos es que tanto en individuos en alto riesgo clínico como en pacientes que ya habían atravesado su primer episodio psicótico, ya podíamos ver que habían reducciones en la densidad sináptica cuando lo comparábamos con voluntarios sanos en todas las regiones de interés que seleccionamos, más que fueron la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y distintas zonas del estriado y el hipocampo. Lo que podemos ver acá, yo un poco les muestro que en algunas regiones no nos dio significativo, digamos, no vimos diferencias en el hipocampo coincidente con los estudios previos, pero sí en el estriado y en la corteza prefrontal y en el cingulado. Otro hallazgo, si se quiere, interesante, fue lo que podemos ver también muy consistentemente. Los investigadores previos tampoco habían evaluado si, más allá de que esto, ¿no? Individuos con trastornos psicóticos hubiera una reducción de la sinapsis, fue ok. Si lo hay o no lo hay, también esperaríamos que esto en algún punto se relacione con alguna constelación de síntomas, ¿no? Entonces nosotros también nos planteamos evaluar esto, digamos, esta reducción de la sinapsis, ¿tiene algún tipo de vínculo con el desarrollo de síntomas? Y nosotros vimos que muy consistentemente se relacionaba con la severidad de los síntomas negativos. Entonces usamos distintas escalas para evaluar síntomas negativos, lo evaluamos tanto en los pacientes con primer episodio psicótico como en los
pacientes en riesgo clínico, y vimos que muy consistentemente había un vínculo. No lo pongo acá, pero digamos, si hay mucha gente que se dedica a la clínica, me imagino, acá lo pueden ver para los individuos en alto riesgo clínico con la escala que usamos para evaluar sus síntomas. Me imagino que probablemente se estén preguntando, bueno, Belén, pero vos estabas diciendo que les habían dado antipsicóticos, más allá de que no llegue esa la dosis terapéutica, digamos, se los estaban administrando. Sí, también evaluamos si había un vínculo con la dosis de antipsicóticos, el tiempo de exposición a antipsicóticos y demás, y no vimos ningún tipo de vínculo con eso, pero sí con la expresión de síntomas negativos. Y finalmente, no tengo ningún gráfico para mostrarles, pero sí, otro gran hallazgo nuestra gran pregunta también era qué habíamos visto en relación al cannabis. Eh, y nosotros encontramos que de manera transdiagnóstica, es decir, tanto en pacientes como en individuos sanos, veíamos menor densidad sináptica en personas que usaban cannabis, en usuarios de cannabis que no usuarios de cannabis. Um, Esto para discutirlo un poco, digamos, como ya sabrán, hay estudios previos al nuestro que muestran que los usuarios de cannabis, y bueno, un montón de evidencia que muestra que los usuarios de cannabis tienen más riesgo para desarrollar psicosis. Eh, un estudio PET, digamos, usando nuestra misma técnica, ya había mostrado un 10% de reducción de la densidad sináptica en el hipocampo en individuos con consumo problemático de cannabis. Nosotros, digamos, lo vimos en otras regiones también, a diferencia de ellos. También ya venían habiendo modelos animales en donde ellos mostraban que cuando tras administrar tetrahidrocannabinol en lo que se considera el periodo de adolescencia de los roedores, también mostraban alteraciones bastante marcadas en lo que es la estructura, digamos, de las dendritas en la corteza cerebral. Eh, ok. Entonces, digamos, yo creo que las conclusiones más importantes que nosotros pudimos obtener fue que tanto los individuos en primer episodio psicótico como individuos considerados en alto riesgo clínico mostraron menor densidad sináptica en, digamos, varias regiones cerebrales de interés digo, para la teoría del neurodesarrollo, el cannabis tiene un impacto, digamos, en la reducción de la densidad sináptica, especialmente en los estadios de alto riesgo clínico. Encontramos incluso alteraciones más pronunciadas en ellos que en los individuos con primer episodio psicótico. Creo que este fue el hallazgo que, más allá de que nosotros consideramos estar muy lejos de poder hacer un aporte clínico en este estadio, digamos, de nuestra investigación. Todavía falta mucho que hacer, faltaría mucho ver si hay un cambio longitudinal, ¿no? A lo largo de la evolución de la enfermedad, si las sinapsis se van reduciendo o no. Empezar a ver si esto podría ser un target terapéutico o si es un marcador que más bien para predictor de desarrollo de psicosis o si podemos apuntar farmacológicamente para tratar los síntomas negativos, digamos, que son bastante refractarios, como sabemos. Estamos como bastante lejos de poder evaluar esto. Sí sabemos que en la neurología, principalmente en Alzheimer, ellos están viendo ya fármacos para evitar la pérdida de sinapsis en demencia, así que podría ser un camino bastante prometedor. Si bien estamos, como les decía, si bien estamos un poco lejos de eso, sí consideramos que al día de las fechas nos podría llegar nuestra investigación puede aportar por lo menos para poder empezar a hablar con los pacientes respecto al uso de cannabis o con los adolescentes, más que nada cuando, digamos, hay algún tipo de riesgo clínico o del que fuera que uno evalúa en la clínica para desarrollar psicosis, que es algo que uno puede empezar a conversar con los pacientes. Crean o no, a mí me han mandado mail pacientes, y no solamente de Canadá, pero digamos, la gente lee y la gente se lo pregunta, estaría muy bueno que lo puedan charlar con sus
con sus médicos, con su equipo tratante, con sus psicólogos y con quien sea parte de su equipo. En fin, sí, nuestro estudio es el primero que evalúa, digamos, en estadios pre-diagnósticos que ya existen alteraciones y somos los primeros también en reportar asociaciones de la ansiedad sináptica de síntomas negativos, con lo cual, digamos, esto también requiere ser replicado a futuro. Bueno, finalmente no quería hacer la presentación tan larga para dar, digamos, lugar a preguntas, pero sí quiero tomarme el tiempo de agradecerle a toda la gente. Obviamente yo formo parte del estudio, yo interpreto la data y demás, pero es imposible hacer todo esto sin un montón de gente. Hay muchísima ayuda, principalmente los líderes de mi laboratorio, la doctora Misraji, que es argentina también, y el doctor Pablo Ruzhan, también argentino, ambos líderes del laboratorio. Misraji es médica psiquiatra, Ruzhan es físico y es un experto en modelar y en crear radiotrazadores para poder hacer estas técnicas. Bueno, a todos mis compañeros y bueno, se imaginarán, hay técnicos, muchísima gente atrás de poder hacer esto y obviamente los participantes. Y bueno, a ustedes por su atención y si, no sé si se puede a través del sistema hacer preguntas, pero me encantaría recibirlas si las hay. Hola Belén, soy Eduardo. Disculpas que te Hola, tenía Edu. que presentar, pero se me escarchó el auto y tuve que estar como 15 minutos esperando que se vaya el hielo. Bueno, No, tengo un orgullo prestado de que Belén esté presentando eso porque realmente, bueno, la conocí desde su cuna profesional en la Alvear y siempre fue una profesional muy curiosa, muy interesada, digamos, en la cuestión clínica y la verdad que es buenísimo que una investigadora tenga, digamos, la preocupación clínica que ella demuestra. Así que bueno, felicitaciones, muchísimas felicitaciones por tus investigaciones. Sé que, no sé si este es el trabajo que ya te aceptaron en JAMA Psychiatry. sí, Bueno, es este, sí. fíjense, digamos, la calidad para que pueda publicar en esa revista, ¿no? Yo tengo un par de preguntas y después vamos al público. Primero, si pueden saber cuál es el neurotransmisor de esas sinapsis, esa disminución de la sinapsis que ven. Y lo segundo es, la SANS y la PANS tienen mezclado la cuestión cognitiva. Digamos, en ese momento todavía no se había separado. Y si ustedes pudieron ver específicamente si tenía que ver con lo cognitivo, sí, ahí aparece el gato. Si tiene que ver con lo Disculpen por cognitivo, la intrusión. particularmente o no, digamos, no veían una correlación específica con el ítem cognitivo de la PANS y de la SANS negativa. Perfecto, gracias, excelente. Sí, todas estas preguntas son las hemos recibido un montón de veces. En relación a la diferencia, no, el trazador no permite ver, digamos, si las sinapsis son glutamatérgicas o GABAérgicas, digamos, que es siempre la gran pregunta. A ver, hay una razón en particular para eso, porque obviamente hay marcadores sinápticos que permiten, digamos, hacer esa diferenciación, e incluso hay trazadores que uno podría usar si quisiera. Nosotros queríamos darle otro enfoque que tiene que ver con que, obviamente, como cada técnica tiene sus limitaciones, se han hecho estudios con marcadores más bien glutamatérgicos o GABAérgicos y la crítica que se les hace a ellos es si es una alteración de la estructura sináptica o más bien de la función, ¿no? Como, digamos, hay menos serotonina o hay menos dopamina o hay menos GABA, pero no tiene que ver con la estructura sináptica. Entonces nosotros queríamos ver algo encontrar más bien una alteración en lo que es específicamente la estructura de la sinapsis y por eso es que no elegimos un marcador que diera cuenta de la función, si bien los hay. Pero sí tenemos, a través del MRI, tenemos una técnica que se llama MRS,
que nos permite como cuantificar ¿cómo sería? Frecuencias de emisión de esta técnica que se pueden traducir em, en distintos metabolitos y en qué cantidad están en regiones del cerebro. Ese estudio no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo, como verás, me cuesta hasta, digamos, explicarlo, pero lo está haciendo un compañero mío en este momento con esta, o sea, incluyendo esta misma cohorte y otras, y ahí podríamos ver un poco, digamos, si hay algún tipo de correlación entre esto y como si hay, digamos, los neurotransmisores. Otra cosa que yo no hablé, perdón, es un poco ruidoso donde estoy. Otra cosa que yo no hablé, pero que hicimos por esta crítica bueno, ¿es funcional o es estructural? También un poco la crítica que se le hace a este trazador es como, bueno, ¿es la estructura sináptica o es solo la cantidad de vesículas o es que las vesículas, como SB2A está alterado, no se pueden unir bien, ¿no? Y ser, digamos, liberadas, etcétera. Nosotros también con otra técnica de MRI también lo comparamos como la citoarquitectura de la corteza cerebral y también vimos que, digamos, SB2A se relaciona con esas alteraciones en corteza. Eso respecto a la primera pregunta. En relación a los síntomas negativos, tal cual, digamos, súper de acuerdo. También nos preguntamos como si bien los síntomas afectivos muchas veces también pueden confundirse, los cognitivos. Nosotros, por una cuestión metodológica y de poder estadístico, no podíamos hacer esa distinción usando los subítems de la PANSS. Pero lo que estamos haciendo ahora es empezando a charlar con otros laboratorios que hacen lo mismo en el mundo. Uno es King's College, Yale, otros de Uppsala, etc. Estamos teniendo reuniones con ellos para poder combinar la data obtenida de todos los centros y poder hacer esta distinción, digamos, de los síntomas negativos. Ver si hay algún tipo específico o algún subdominio que está más relacionado. Ellos, un poco nos dividimos, hay un grupo que va a liderar de esta distinción más de clúster de síntomas negativos y otro grupo va a liderar otro estudio relacionado a alteraciones cognitivas. Sí, si me preguntas a mí qué pienso, yo creo que no sería tanto por el lado, o si es por algún lugar cognitivo, va a ser más bien en relación a cosas más sociales. ¿Por qué? Porque sí, si bien no lo estoy relacionando tanto con esquizofrenia, hay estudios que muestran que en depresión también ven relaciones con síntomas que los más parecidos a los síntomas negativos de la esquizofrenia, y también hay estudios en autismo que muestran que, digamos, estas cosas que nosotros vemos como de síntomas negativos, más bien sociales, también están relacionados con alteraciones en SB2A. Así que un poco eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si otras preguntas. Buen día, Belén. Muchas gracias por tu muy buena presentación. Soy Aníbal Golchuk. Te quería hacer dos preguntas. Uno, si tenías alguna información para aportarnos acerca de un agente que se está usando actualmente en esclerosis lateral amiotrófica y con un estudio en curso en esquizofrenia, que es un estimulador sináptico. Creo que el nombre es SPG 603, si no recuerdo mal. Y la segunda pregunta es, si esto que ustedes encuentran en el uso de marihuana, si hay algún estudio en los cuales las personas que dejan el consumo tienen algún tipo de recuperación de la densidad sináptica. Oh, qué buenas preguntas. Excelente. Ese fármaco que menciona es exactamente el que estaba diciendo. Yo la verdad no sabía en esclerosis múltiple, pero sí lo vi en estudios de Alzheimer,
quizás creo que lo que yo no sabía es porque siempre todos los estudios que leo siempre son los que usan PET, más que nada, pero yo sí vi en Alzheimer que hicieron un challenge con este agente y ven que no aumenta, pero un poco se empiezan a diferenciar del otro grupo, o tiene como un efecto protector en SB2A en Alzheimer, pero en esquizofrenia específicamente yo no vi nada. Hay Perdón, una Belén, realmente, perdón, sí. te interrumpo. El estudio en esquizofrenia está en un periodo de reclutamiento hasta diciembre Ah, del ok. 25. No hay publicación al respecto, tampoco en el de esclerosis lateral amiotrófica y Ah, con Alzheimer es lo que vos decís. perfecto, gracias. No sabía. Genial. Bueno, los voy a tener, obviamente voy a tener que seguirlos. Lo que nosotros vemos es que por ahí lo que nosotros nos planteamos como paso inmediato ahora es hacer estudios longitudinales. Porque estamos viendo como todos, como sacando una foto en distintos, ¿no?, momentos poco transversales, pero sí, todavía nos falta tal cual el estudio longitudinal. Eh, es el próximo proyecto. Nosotros estamos, el estadio en el que estamos para contarles es como que nosotros planteamos el proyecto y tenemos que ver si nos dan el funding, digamos, literalmente lo voy a presentar al proyecto del longitudinal el mes que viene. Así que esperemos que nos den el funding y porque acá, digamos, si no hay funding, uno no te acepta, digamos, el RBB por más que vos quieras poner, digamos, la plata o que lo hagas gratis o lo que sea, no se puede hacer. Así que esperamos poder ver eso, tal cual. Y cómo sería el impacto del uso de cannabis, digamos, y si usan más, está más relacionado, si abandonan, hay una reversión. Lo que sí yo creo, pero más basándome en estudios animales, es que la posibilidad de revertir esto tiene que ver con cuál es el momento en el que abandonan. Si me baso en estudios animales, porque lo clave sería que si vos revertís cuando la poda sináptica ya sucedió, esa, digamos, la cesación va a tener mucho menos impacto. Y nosotros creemos que la poda puede llegar a estar terminando más hacia los 25, digamos, hasta los 25 años todavía está, el sistema nervioso central del cerebro está en una etapa de remodelado. Pero bueno, no tengo evidencia, es lo que creo. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Decime, ¿en familiares de primer grado que no tengan esquizofrenia, hay algo sobre eso? Hay un estudio que se va a publicar en breve, no es nuestro, es en Europa. Eh, lo sé solamente por hablar con gente, y ellos ven cambios. No lo pude leer directamente, pero se va a publicar muy, muy ya. Ellos reportan cambios en familiares de primer grado también. Bueno, si no hay otra pregunta, bueno, te agradecemos muchísimo, excelente presentación y bueno, adelante con tus proyectos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Pásenla lindo el resto de la jornada.